Buenas noches, bendiciones a todos. Acá nuevamente estamos a punto de arrancar con la reunión, así que vamos a ir orando para comenzar. Padre, una vez más te damos gracias por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer, sabiendo que así Él está en medio nuestro, guiándonos a tu voluntad. A medida que nos sustenta, nos cuida y nos da el entendimiento de tu palabra acerca de Él, para que podamos también nosotros, por medio de Él, ser olor fragante y sacrificio acepto para vos. A vos, Señor Jesucristo, te agradecemos esto, por este gran trabajo que asumiste, por este gran sacrificio que hiciste por cada uno de los que vienen a creer, y bueno, por estar siempre dispuesto a respondernos a cada uno de nosotros según tu voluntad y de acuerdo a tu voluntad, que no es otra cosa que la voluntad de nuestro amado Padre en vos. Te elevo este compartir, esta reunión. Gracias por poder ser partícipe de tu cuerpo. Y bueno, en tu nombre, Jesucristo, te doy gracias que esto sea para la gloria de nuestro Padre, para tu gloria y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Bueno, hoy vamos a repasar digo yo, porque esta misma enseñanza compartí en Bahía Blanca el sábado pasado, así que vamos a volver a verla, porque como decía Pablo, a mí no me es molesto el repetir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Esta enseñanza se llama la comunión en el Señor Jesús del cuerpo de Cristo. Saben que la comunión, obviamente y evidentemente, puede existir fuera del Señor Jesús y del cuerpo de Cristo, e inclusive muchos miembros del cuerpo de Cristo pueden tener comunión fuera del Señor Jesús. Cualquier tipo de comunión en el mundo, ya sea en la política, en la religión, en el estudio, en el trabajo, en la sociedad, es una comunión para ya muchos de nosotros que tenemos un par de años en esto, contenciosa. Se basa todo en una competencia. Siempre hay una contención, una dificultad generada. No hay una comunión que te brinda una paz fuera del Señor Jesús. Por eso Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La comunión en el Señor Jesús es otra cosa. Es a la que el diablo, nuestro enemigo, no quiere que lleguemos. Así que bueno, este tema de comunión no es solamente un hecho de que yo me pongo en comunión. Obviamente que sí, pero no es un simple pensamiento. Para poder explicar esto, quiero compartir un versículo. Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Eso es comunión. Es un hecho mental, estaban unánimes y estaban todos juntos. Y físico. Un hecho mental que, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Es un hecho mental que se manifiesta físicamente. Es un acuerdo en aquellos que se unen con un propósito. Pero lo llevan a cabo. ¿Entienden? No es algo que
que simplemente es mental. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Vamos a ir desarrollando este punto poco a poco. Pero el punto es que nosotros nos unimos en el Señor. ¿Qué significa unirnos en el Señor? Tener comunión en el Señor del cuerpo de Cristo. Funcionamos en el Señor Jesucristo, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros vamos a ir desarrollando este punto, pero antes que nada vamos a ver este gran versículo de 1 Corintios 1, versículo 9, que dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Este sería el versículo tema de esta enseñanza. Fiel es Dios, el cual nos llamó a todos nosotros. Bueno, algunos dirán, este está dirigido a los corintios, por eso es 1 Corintios. Este libro, quiero leer acá en el versículo 2 del capítulo 1, dice: a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así que a cualquiera que viene a creer en el Señor Jesús, Dios lo llamó a que tenga comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Entienden? Este llamamiento no es un mandamiento hoy. Dios no me manda que yo tenga comunión con Jesucristo hoy. ¿Entienden? Dios me llama a tener comunión con su Hijo. Es una decisión mía y del cuerpo de Cristo hacerlo así. Conozco un sinfín de religiones, dogmas, todo que tienen comunión fuera del Señor Jesucristo. ¿Entienden? Porque tener comunión con el Señor Jesucristo es básicamente eso, reconocerlo como Señor y cabeza de la iglesia, y eso es una cuestión que poco se ve en las iglesias o en la así llamada cristiandad. Existen cabezas que son humanas, sí, pero poco se nombra a nuestro Señor Jesucristo ahí, o se le permite a nuestro Señor Jesucristo ahí. Por eso es un llamamiento de Dios, pero acá hay un secreto. La palabra dice que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Esto tarde o temprano va a ser así. La voluntad de Dios es inquebrantable e inmutable. Sea ahora en esta vida o cuando retorne nuestro Señor Jesucristo, nosotros sí o sí vamos a tener comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Entienden? Eso es la voluntad de Dios. Pero es mi responsabilidad hoy tener comunión en el Señor Jesús y funcionando en el cuerpo de Cristo. Esa es mi responsabilidad. Eso es trabajo. Porque es el trabajo del cuerpo de Cristo, de donde nos unimos en el Señor Jesucristo a pesar de todo el sinfín de diferencias, defectos, errores que podamos llegar a tener, y mantenemos primero o le damos la primer parte a nuestro Señor Jesucristo, porque así tenemos a Dios primero, ¿no? Así que, ¿cómo es que yo puedo tener comunión con Jesucristo? ¿No? ¿Cómo es que? Obviamente, confieso Romanos 19, lo confieso como mi Señor, a Jesús, creyendo en mi corazón que Dios lo resucitó de los muertos, y ¡tom! Hago ese vínculo con mi Señor y a través de mi Señor con mi Padre Celestial. Me reconcilio con Dios. A partir de ahí ya comienza mi responsabilidad. Todo eso es la gracia de Dios. Ahora,
Viene mi trabajo porque Dios me capacitó por medio del Señor con ese don de Espíritu Santo para que yo pueda desarrollarme acá. Así que vamos poco a poco. Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Miren, y el versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, de nuestro Señor Jesucristo, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Esto es algo tremendo, porque cuando hablamos de comunión, vos tenés, con este versículo tenés una idea de que tiene que haber algo bien claro, bien iluminado, donde vos puedas funcionar, donde vos puedas ver. La comunión en el Señor Jesús del cuerpo de Cristo es en la luz de Dios. No hay tinieblas en Él. No hay una contención como la comunión fuera del Señor Jesucristo generada alrededor nuestro en el mundo, en la cual muchos de nosotros varias veces vivimos. No hay una tribulación, no hay una aflicción ahí, no hay una tiniebla. Fíjense lo que dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Vieron qué importante que es la luz de Dios? En esa comunión en el Señor del cuerpo de Cristo, alumbra. Y es un andar, vieron que juntos y unánimes. Estaban todos unánimes y juntos, así decían Hechos. Ellos se unieron en esa luz, en nuestro Señor Jesucristo. Estaban de acuerdo y tenían la paz de que iban a recibir lo que el Señor le había dicho en el día de Pentecostés, el don de Espíritu Santo. E iban a manifestar y hablaron en lengua. Y Dios no falló ahí, y nuestro Señor no falló ahí. Así fue, así sucedió y así sigue sucediendo para todos aquellos que creen en el Señor, porque es iluminado el camino. Vos podés ver, sabés dónde pisar. En cambio, fuera del Señor hay muchas tinieblas. Pero si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Porque no. Esta es una cuestión de función. Esta es mi responsabilidad de andar. Para decir que yo estoy en comunión, yo tengo que funcionar en el cuerpo de Cristo. Y lo importante acá es que está hablando de algo mancomunado, algo del cuerpo, en donde se une con un propósito. Servir a nuestro Señor Jesucristo, el propósito, quiero decirle. Ahora, pero si andamos en luz, como Él está en luz, recién ahí tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, fíjate vos. Nos limpia de toda contaminación, tiniebla que yo pueda llegar a tener. Claro. Hola, bendiciones Andrés. Si andamos en luz, ¿viste? Si funcionamos en el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros vamos a ir viendo cómo funcionar. Cómo funcionar en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver un poquito Hechos, capítulo 2, nuevamente. Versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros,
en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, acá hay características de la comunión en el Señor Jesús del cuerpo de Cristo. La doctrina de los apóstoles, en sí no era la doctrina de los apóstoles, pero la palabra de Dios dice así porque era su manera de vivir, su estilo de vida. Ellos eran un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entienden? Entonces decía la doctrina de los apóstoles. Fíjense con qué amor Dios dice eso, ¿no? Porque ellos se renovaron en nuestro Señor Jesucristo y supieron ir adelante en el Señor. La doctrina de los apóstoles es consecuente con andar en luz, que tenés comunión unos con otros. En el partimiento del pan, o sea, compartir así con los hermanos, un mate, un momento de comunión, hablando del Señor, y en las oraciones. Las oraciones uno por los otros, las oraciones alabando a Dios, a nuestro Señor, es muy importante, ¿entienden? Acá hay características de la comunión en el Señor Jesús, del cuerpo de Cristo, que tiene que llevar a cabo. ¿Entiendes? Oramos los unos por los otros, porque tenemos necesidades, porque el mundo que vivimos es contencioso. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Entonces nosotros sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, anda ahí alrededor nuestro, ¿viste? ¿Viste? Entonces nosotros con la oración, sabiendo la voluntad de Dios, oramos los unos por los otros, y así estamos en comunión en el Señor Jesús, como cuerpo de Cristo. Esto es algo tremendo, ¿no? Fíjense, Efesios capítulo 5. Tenemos que aprender a orar por nuestras cosas, por nuestros hermanos, por las reuniones donde participamos. Tenemos que aprender a hacerlo todos los días de nuestras vidas. Tengo que yo aprender a hacer un esfuerzo en asumir esta responsabilidad de yo quiero tener comunión en el Señor Jesús. Yo tengo que hacerlo y yo marco el paso. Tengo que aprender a hacerlo. Tengo que aprender a superarme, porque esto es como cualquier cosa en la vida. Vos, si querés conseguir algo, trabajá duro por eso. En el estudio, en el trabajo, en la familia, en el matrimonio, en lo que sea, los principios que Dios dejó espirituales son los mismos que los naturales. No hay una cosa diferente acá. Pero bueno, fíjense acá el capítulo 5, versículo 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. Claro, no conocíamos al Señor Jesús. Andábamos en tinieblas, a los golpes, ¿viste? Peleándonos, familias contenciosas, ¿viste? Llenos de problemas, ¿viste? No quiere decir que ahora no tengamos problemas y dificultades, pero podemos ver cómo solucionarlo en el Señor, cómo soportarlo en el Señor, cómo superarlo en el Señor, o cómo sobrellevarlo en el Señor. Mas ahora soy luz en el Señor, dice, andad como hijos de luz. ¿Viste? Nosotros tenemos que llegar al punto de iluminar. Como si vamos a andar como hijos de luz, tenemos que llegar al punto de iluminar con nuestra manera cristiana de vivir, como los apóstoles, que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos iluminaron en las tinieblas. No es que era de ellos la doctrina, pero la vivían de tal manera que la gente reconocía el poder de eso. ¿Me entienden? Ellos reflejaban al Señor Jesucristo. Dice, porque el fruto del Espíritu, dice, es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y esto es básicamente, a partir de acá empezamos a subir la escalera de lo que es andar en comunión.
la bondad de Dios, la bondad de nuestro Señor, que nosotros manifestamos andando en luz, en ese espíritu que recibimos. ¿Viste? Porque Dios la manifestó para conmigo, porque la verdad que entregó a su Hijo Jesucristo y yo no hice nada. Él lo entregó por amor, por bondad, por justicia, siendo Él hoy mi justicia. Él se hizo cargo de mí, ¿viste? Sin que yo merezca nada tal vez, o haya hecho algo para merecer eso, Dios lo hizo. Imito yo eso como lo hicieron los apóstoles, como lo hicieron toda esta gente que vivió cristianamente. En justicia, ¿viste? Yo me voy, ¿viste? Y más allá de las diferencias o defectos o errores que yo tengo con uno, con otro, yo entiendo la justicia de Dios en esa persona, porque tiene un valor esa persona para Dios, y ese valor es nuestro mismo Señor Jesucristo. Entonces yo tengo que aprender a tener comunión con Él en el Señor Jesús, a unirme en eso, ¿viste? Comprobando lo que es agradable al Señor. Tal vez no me agrade a mí, pero dice que Cristo ni aun Él se agradó a sí mismo, ¿viste? Eso es tener comunión, porque tal vez a mí a alguien no me agrada, pero yo aprendo a amar y a no hacer acepción de personas simplemente por mis emociones y sentimientos. Yo veo la voluntad de Dios primero, que era lo que veían los apóstoles. Fíjense lo que dice el 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de ellos, de lo que ellos hacen en secreto. Claro, hay mucha sección de personas en la sociedad, clase alta, clase media, clase baja, intelectuales, ignorantes. Hay un sinfín de parámetros, ¿viste? Que marcan diferencias uno con otro, ¿viste? Y que la verdad que eso es tiniebla, porque hacen acepción de personas, ¿entendés? Hacen acepción de personas, ¿entendés? Mínimamente estoy dando un ejemplo, porque hay cosas realmente que son peores, ¿viste? Que como vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en tinieblas. No tenemos que ser partícipes de nosotros de eso, porque aquel no me gustó, o porque tal vez de la clase alta, o de la clase baja, o de la clase media, o de medio, o en mi entendimiento que duro para entender, no puedo yo hacer una pared, porque Dios no hizo esa pared, vino Jesucristo y murió por ese también, igual que por mí. ¿Viste? Yo y él y yo valemos lo mismo para Dios. Y yo tengo que aprender a pensar como pensaba Jesucristo. Porque Jesucristo decía, en Filipenses dice, que haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y el versículo anterior decía ese sentir que cada uno mire al otro como mayor a sí mismo. Entonces Jesucristo debe de haber pensado que la creación de Dios valía la pena, era más grande por Él que Él, y valía la pena morir por nosotros. Fíjate vos, Jesucristo pensó que yo era mayor que Él. Es algo que a mí no me cabe en la cabeza, porque obviamente no le llegamos ni a los talones. Pero bueno, Efesios, quiero repetirle, tiene dos partes. La primera parte de Efesios te dice todo lo que recibimos, ese don de Espíritu Santo, fuimos hechos salvos, fuimos copartícipes de las promesas que es en Cristo Jesús, con los israelitas. No,
recibimos la gracia de Dios, el sello, la herencia, todas las cosas que tenían los israelitas, recibimos todos nosotros que confesamos en Jesús como nuestro Señor. Pero la otra parte te dice qué hacer con todo eso que vos recibiste. Porque Dios te capacitó, Dios en el Señor, ¿viste? Nos dice que fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo a la diestra de Dios. Fíjate vos. Todo eso nos dice. Ya nosotros de arriba digamos todo. ¿Viste? Solamente confesando que Jesús es mi Señor y creyendo que Dios le resucitó de los muertos. Yo realmente creo que ese hombre está vivo. ¿Viste? Mahatma Gandhi está muerto, Buda está muerto, pero Jesús está bien vivo. Predico a alguien que está vivo. Yo realmente creo eso. Hay que tener convicción en esas cosas porque Dios lo resucitó. ¿Viste? Y recibimos un montón de cosas. Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Así que vamos nuevamente a repasar ahí en Efesios capítulo 4 la función del cuerpo de Cristo, lo que le agrada al Señor. Que eso es andar en luz. Y acá Pablo decía, yo pues preso en el Señor os ruego, otras versiones dice, os exhorto, 1, que andéis, viste que estamos hablando acá, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos llamó a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Ahora nos llama nuevamente a que respondamos dignamente de esa vocación con que fuimos llamados. Claro, ahora mi Señor es el Señor de mi vida. ¿Okay? Ya no soy yo el Señor de mi vida. Cada vez que nosotros somos los señores de nuestra vida, como decía la enseñanza, somos como el pato casero. Cada tanto pisamos como el pato casero. Metemos la pata. Pero cuando Jesús es el Señor de nuestra vida, nosotros andamos en luz. Vemos dónde vamos a pisar. Dice con toda humildad. La humildad es básica. Esa humildad de reconocer de que fuera de Él yo no puedo ver. ¿Entiendes? De reconocer que el otro miembro de Cristo es más importante, igual y más importante que yo porque vale la vida de Cristo. ¿Entendés? Me guste o no me guste. No, acá no estoy hablando de lo que me agrada a mí. Jesús no buscó lo que le agradaba a él, no fue nada agradable que a él se deje castigar, se deje hacer un montón de cosas, se deje crucificar y se deje matar. ¿Viste? No fue el agrado de él. Además, él mismo dijo, Padre, si puede, pasa en mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Viste? Él, a veces nosotros buscamos también, pero cuando no hay esa opción, bueno, ahí vamos. Amén. Heme aquí, ¿viste? Él no le escondió el pecho a la bala, como decimos los argentinos, ¿no? Humildad. Humildad es la clave. La humildad. Por eso él decía, sed manso y humilde de corazón como yo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Viste? Así decía nuestro Señor. La humildad es importantísima. Y mansedumbre. Manso es esa respuesta que tenemos a ese llamado. Ser manso. Esa respuesta a tener comunión en el Señor, funcionando en el cuerpo de Cristo. Esa respuesta, sabiendo que eso es lo mejor para mi vida. No hay algo mucho mejor. Fíjate que esto es algo que Dios nos llamó. No hay algo mejor que esto, a que tengamos comunión con su Hijo. No existe algo más grande o mejor que esto. No. Eso es un engaño
que nos hace el diablo, que nos cautiva, porque te dice que siendo cautivado por toda filosofía humana y no según Cristo. No hay algo más grande que esto. En cuestión de maneras de vivir. Por eso siempre digo que el vivir cristiano es la manera más grande que cualquier ser humano pueda llegar a vivir. No hay otra manera de vivir más grande que el mismo cristianismo que refleja a nuestro Señor Jesucristo. Dice, esa es la mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y claro, tenemos que soportarnos, hermano. No podemos, por una cuestión o por otra que a mí no me gusta o que yo no coincido, abandonar el barco, como decimos. Bueno, no tengo más comunión. No, con ese hermano no. Tenemos que tener comunión, tenemos que aprender a soportarnos, así como Cristo soportó todo, ¿viste? Es más, dice la palabra, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Punto, se terminó el asunto. Si hay alguien que es la manifestación del perdón, es nuestro mismo Señor Jesucristo. Ahí, cuando yo estoy enojado con alguien, tengo que pensar en Jesucristo. ¿Viste? Por eso dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo me puedo enojar acá con Gino, tal vez, ¿viste? Por algo que tal vez él hizo mal, o él se puede enojar conmigo por algo que tal vez y yo hice mal. Y bueno, tenemos que aprender a decirnos las cosas, porque dice que tenemos que aprender a amonestarnos, a exhortarnos, en amor. ¿Viste? En amor. ¿Viste? Manteniendo esa consigna de que, bueno, yo tengo que aprender a soportar con paciencia los unos a los otros en amor. Él tiene que aprender a soportar en paciencia los unos a los otros en amor. ¿Viste? Ese amor es la manifestación misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Vos querés saber el amor de Dios? Yo quiero saber el amor de Dios. Bueno, yo veo la vida, la entrega de nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿Viste? Que hizo por mí nomás. Y entonces yo voy a entender algo. Bueno, esa entrega... Y esa entrega es la que yo tengo que hacer por el hermano, ¿viste? En el sentido de soportar, con paciencia. Porque si hay alguien que no tuvo paciencia, Dios por medio de Jesucristo y nuestro mismo Señor de parte de Dios. Esto es algo tremendo, ¿viste? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahí está. Unidad es la comunión del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá no es quién tiene razón o quién no tiene razón. Yo tengo que estar solícito en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Acá el que tiene razón es nuestro Señor Jesús. Por eso nosotros venimos a responder a ese llamamiento de Dios teniendo comunión con Él, con su Hijo. El que tiene razón es Él. Yo tengo que estar solícito en mantener esa unidad. No solícito en destruir esa unidad. Porque me enojé con Cecilia acá. Y bueno, o sea que Cecilia no me hable más. ¿No? No tengo que yo tener ese tipo de cosas, ¿no? Tengo que estar presto. Un cuerpo, dice. No hay dos cuerpos, no hay tres cuerpos, no hay 10 cuerpos, hay un cuerpo y un espíritu en el cual todos fuimos bautizados, dice. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Miren, la esperanza de nuestro Señor Jesús, la esperanza que tenemos de Él, es una ayuda vital para el andar cristiano, porque muchas veces tomo aire ante la presión, ante la tribulación, ante la contienda, cuando estoy soportando, cuando me están soportando, sabiendo que nuestro Señor Jesús está volviendo y todo esto que está mal va a terminar. Entonces yo puedo mantener la comunión. Un Señor, no hay dos señores, no hay 10 señores, un Señor. Una fe, esta es la fe, esta es la doctrina de los apóstoles, un bautismo, el del Espíritu Santo, ¿viste?
¿En qué pues fuisteis bautizados? Le dijo Pablo a unos discípulos que habían en el bautismo de Juan. Le dijeron, Juan ciertamente bautizó con agua, pero habló del que venía detrás de él, que os bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y al momento que les habló de Jesús, fueron bautizados en el Señor Jesús. Un bautismo. Un Dios. ¿Viste? Uno. No es un Dios trino. No hay tres dioses. Es un Dios. Un Dios. Y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Ese es Dios nuestro Padre. Un Dios tremendo. En estos 6 versículos está, como quien dice, el camino a la comunión en el Señor Jesús del cuerpo de Cristo. Si nosotros aprendemos a andar en estos 6 versículos, nosotros vamos a poder estar en comunión con el Señor Jesús, funcionando en el cuerpo de Cristo. La comunión en el Señor Jesús es andar en luz. Y el primer punto es ser humilde. Romanos, la humildad es muy importante. Romanos 12, por favor. Romanos 12. Versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos. Altivos sería negar todo lo que leímos de Efesios 4. ¿Viste? No ser humilde, no ser manso a la voluntad de Dios, no ser paciente uno para con otro en amor, soportándoos, no ser solícito en guardar la unidad del Espíritu, no tener un Señor, una fe, un bautismo, tenerlo vivo en nuestra manera de vivir, ¿no? Altivo es la soberbia, cuando yo me creo más que Él o Él se cree más que yo, sabiendo que los dos tenemos el valor del Hijo de Dios. Él para mí yo debería pensar que Él vale mucho más que yo, porque Él vale la vida de Cristo. Y yo para Él debería pensar que yo valgo mucho más, porque yo valgo la vida de Cristo. ¿Entiendes? Lo más grande que jamás Dios entregó, es a su Hijo Jesucristo. Es el valor que cada uno de los miembros, ¿viste? Eso es ser altivo, soberbio, envanecerse. ¿Viste? Sino asociándoos, dice, con los humildes. Debemos aprender a ser humildes para asociarnos, estar unánime, juntos, en comunión en el Señor. Tenemos que dejar de mirar ese, como decía Jesucristo, ¿por qué mira la paja que está en el ojo aquel ajeno y no saca la viga que está en tu ojo? ¿Viste? ¿Entendés? Porque defectos y errores vamos a tener todo, carnalidades vamos a tener todo. Yo tengo que aprender a soportar, hermano. Él tiene que aprender a soportar. Tenemos que aprender a soportarnos con paciencia en amor, siendo humilde y manso a la voluntad de Dios. Ser sabio en tu propia opinión es decir, no, esta es no entiende, es una incrédula. ¿Viste? Y la palabra que te dice, recibid al débil en la fe. Porque tal vez no entiende realmente lo que yo digo, o yo no entiendo lo que él me dice, pero no por eso no nos vamos a recibir. Porque te dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No podés no entender. O él me dice, no podés no entender. No, recibimos, bueno, es mi hermano, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Y te dice la palabra, ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme
porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Viste? Yo tengo que aprender a respetar porque ese que yo creo que no entiende, ¿viste? ¿Viste? El Señor le va a hacer entender. En algún momento le va a hacer entender. Y capaz que andás a ver si entiende más que yo. Yo tengo que recibirle. Si es mi hermano en Cristo, le tengo que recibir. Hay parámetros en la Biblia. Sí. Con el altivo yo no me puedo asociar. Esa es la verdad. Una persona que no entiende esto, ¿saben cuál es la doctrina de los apóstoles? El andar de luz de los apóstoles, esto que nosotros estamos viendo. Ser humilde, manso, soportando con paciencia en amor, solícito en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa es la doctrina, esa es su manera de vivir. Esa es la doctrina, no es cuánto conocimiento yo tengo. Estamos hablando de un estilo de vida, de andar. Si decimos que andamos en luz y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Estamos hablando de esto, de esta figura sencilla que tenía nuestro Señor Jesucristo de hacer el reflejo del amor de Dios. Él iba y se metía ahí a hablarle a las prostitutas, a los publicanos, no tenía problema. Y bueno, cuando salía él, le dijo, ¿cómo vas a andar a hablarle? ¿Y qué le respondía a él? Los sanos no tienen necesidad de médico. Fíjate vos, eso es lo que le respondía. Altivos es lo contrario de lo que estamos hablando. Con eso yo no me puedo asociar. Puede ser mi hermano en Cristo, ¿viste? Yo le amo en Cristo, bueno, pero no puedo llegar a tener una comunión en la soberbia. Debo tener una comunión en la humildad, porque mi mismo Señor Jesús es la representación de la humildad, porque Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Esa es la... El cuerpo de Cristo ocurre, en el cuerpo de Cristo ocurren las dos situaciones, ¿viste? Están los que son altivos y están los que son humildes. ¿Somos mansos a Dios o no lo somos? Predicamos a Cristo, ¿por qué? Vamos a hablar del cuerpo de Cristo, ¿no? Pura y exclusivamente. ¿Por qué se predica a Cristo? Filipenses 1. Filipenses 1. Estamos bien porque empezamos y 40. Así que vamos bien. Estamos en horario. Fíjate vos, el versículo 15 dice, acá venía hablando Pablo, les cuento, ¿no? De todas las aflicciones que había pasado por el Señor, ¿viste? Le habían metido preso, le habían castigado, un montón de cosas. Y la iglesia, las personas que componían la iglesia, al ver el coraje de Pablo, se inspiraron, se motivaron a hablar más del Señor Jesucristo. Dice algunos, el versículo 15, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian en Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Fíjate vos, porque muchas veces nos ha pasado que algún hermano comparte una palabra del Señor contrario a lo que yo entiendo. Entonces yo como contencioso, ¿viste? Yo le digo, la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y ya le empiezo a acomodar, ¿viste? Unos bibliazos espirituales, ¿viste? Como diciéndole, no, vos estás equivocado y yo estoy en lo correcto. ¿Viste? Y no. Yo tengo que aprender a amar, yo tengo que aprender a compartir la palabra, no por contención, sino por amor. Tengo que aprender a escuchar. Dice que Pablo, siendo libre de todo, se hizo siervo de todo. Al judío se hizo como judío
para ganar al judío. Él iba a ese nivel del judío, de ese religioso, y con amor, despacito empezaba a trabajar, ¿viste? Para que él entienda el cristianismo. Al gentil se hizo gentil, se hizo como gentil para ganar a los gentiles. A todos se hizo de todo para que de todo modo gane alguno. Esa es nuestra misión, ¿no? No ser contencioso. Yo no comparto la palabra de Dios. O tenemos que aprender a no compartir la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor, por contención, porque no me gusta lo que aquel está haciendo, ¿eh? O que lo está haciendo malo o lo que está diciendo. Entonces yo le doy ahí con la Biblia. No, no son dos los crucificados, son cuatro los crucificados. ¿Entendés? ¿Viste? Yo tengo que aprender a decir la verdad, obviamente. Tengo que aprender a exhortar, obviamente. Tengo que aprender a amonestar y a recibir también eso. Pero tengo que buscar la unidad. Yo tengo que buscar la unidad, no la desunión. ¿Viste? Porque eso es lo que hizo Cristo. Cristo le reprendió a los fariseos. Le dijo, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera todo lindo, los puros, lindo, pero por dentro están todos podridos, le dijo. Pero le dijo, a veces le decís fríamente, pero es lo que se necesita. Pero Jesucristo estaba buscando, porque Él le dijo, vosotros por vuestras tradiciones quebrantáis el mandamiento de Dios. Porque ellos mantenían en alto más sus tradiciones que los mandamientos de Dios. ¿No? Entonces le dijo, ustedes son hipócritas. Le dijo varias veces. A Pedro también le exhortó duramente. Porque Jesucristo estaba diciendo, yo, bueno, tengo que ir a padecer y voy a morir y al tercer día Dios me va a resucitar. Y Pedro agarró y le dijo, no, ¿cómo vas a andar diciendo que te van a matar, chamigo? Dejate joder, loco. Jesús, pará un poco, tampoco hay para tanto. Y Jesús le miró así y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Porque esa era la misión de él. Sí, es algo verdad que sucedió. Vinieron los discípulos y le dijeron al Señor, duras palabras ha dicho. Ah, sí, sí, se fueron muchos, dice. Ah, bueno, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le dijo. Nuestro Señor no tenía medias tintas con el amor de Dios. El amor de Dios, ¿viste? Es verdadero, es genuino, ¿viste? Busca engrandecer a Dios antes que nada. Entonces yo digo, ¿por qué predico a Cristo? ¿Por amor o por contención? ¿Yo por qué quiero reflejar a Cristo? ¿Porque yo quiero mostrar a Cristo o porque realmente amo a Dios? ¿Viste? Pero tengo que buscar, si hay algo genuino que podemos hacer en esta vida, es manifestar el amor de Dios. No hay algo más genuino que el amor de Dios. El amor de Dios no tiene nada que ver con los sentimientos, tiene que ver con lo que es correcto. ¿Viste? Con lo que es correcto. Más allá de nuestros errores, nuestras diferencias, nuestras debilidades, vos volvés a eso. Vos volvés a eso. Y te empezás a superar poco a poco. Así te superas, sí, cada 10 años. Vos te seguís superando. Seguí intentando. Porque Dios no mira cuántas veces vos te caes, sino cuántas veces te levantás. Ese es lo importante. Porque nos dio la oportunidad de levantarnos. ¿Viste? Y de seguir adelante. Sin condenación. Él no te señala. 850 veces, 1000 veces te voy a decir lo mismo. No hace eso. No, Él te levanta y te vuelve a decir lo mismo. Como decía Pablo, a mí no me molesta repetir la misma cosa y para vosotros es seguro. La comunión en el Señor Jesús, del cuerpo de Cristo, es la manera más grande que cualquier ser humano pueda vivir. No existe otra manera. Es la luz
que realmente va a iluminar la vida de cualquier persona que venga a creer, y eso es así porque la palabra de Dios dice que es así y punto. No porque yo digo o porque alguien dice, sino porque está escrito, porque son palabras de Dios. ¿Entendés? Que yo no alcance a vivirlo no quiere decir que eso limite eso. La palabra de Dios es algo inmutable, vive y permanece para siempre, y siempre va a ser así. Eso es algo tremendo. Y sí hay mandamientos que nos advierten de estas cosas. Romanos 16, voy a cerrar. Si hay mandamientos que nos advierte a nosotros, ¿viste? De estos altivos, porque estos altivos son los que vivían en el cuerpo de Cristo, en él, en esta vida, ¿viste? Espiritualmente ya más nada no puede dividir, porque en algún momento está retornando a Cristo y nosotros vamos a estar totalmente unidos a Él. Y punto. Este llamamiento de Dios se va a concretar totalmente en el retorno de Cristo. Cada reunión es la antesala al retorno de Cristo. Porque acá está Cristo en medio nuestro, liderándonos. Nosotros estamos juntos con Él. Estamos anticipando lo que va a ser su retorno. Pero nos advierte en esta vida de estos altivos. Dice en el 16, capítulo 16, versículo 17, mas os ruego, mas os exhorto, dice otras versiones, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que apartéis de ellos. O sea, de estos que no son humildes, que no son mansos, que no soportan a lo uno a lo otro en amor, ¿viste? Que no están solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿viste? Una fe, ¿viste? Un bautismo, un Señor, un Espíritu, una esperanza, un Dios, ¿viste? Que no mantiene esta línea, ¿viste? De humildad, el uno para con el otro, orando, ¿viste? Perseverando en esta doctrina, compartiendo el pan, ¿viste? Teniendo comunión. De esto, dice compartir, porque los tales, dice, los tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Claro, no son, realmente no sirven. Jesucristo no hizo esto. ¿Entendés? Si yo soy así, no sirvo para mi Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, porque ellos se quieren llevar la gloria, no nuestro Señor. La gloria es nuestro Señor, y la gloria es nuestro Padre. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos y le dicen, no, mirá, ¿qué? Lo vas a ir. Ay, hermano, ese Norberto no aprende más. Mirá, vive metiéndose en donde uno se tiene que meter. ¿Viste? ¿Y qué te dice la palabra? No juzguéis más. ¿Viste? No juzguéis más. Nosotros jugamos, sí, realmente, pero no estamos ahí, juzgamos, pero para mejorar, pero no para criticarnos, para separarnos. Si viene alguien y me dice, mira, Norberto, la palabra dice tal cosa, vos hiciste tal cosa, fíjate un poco. Bueno, amén, hermano, gracias. ¿Entendés? Ese tipo de juicio, sí. Pero si yo juzgo para dividir a los hermanos, eso no es un juicio real, ¿viste? Eso simplemente quieren, como decía, tienen celo, pero no para bien, sino para separarnos de nosotros, separarlos de nosotros, como decían los Gálatas. Tienen celo, pero no, bueno es tener celo en lo bueno, ¿viste? Vos sos celoso de la palabra y le decís, pará, Cecilia, la palabra de Dios dice esto, no, un poco, hay que orar, ¿viste? Hay que aprender a volcarse en el Señor. ¿Viste? Eso sí, ¿viste? Yo tengo un juicio, porque estoy viendo que ella no está haciendo, o ella me dice a mí, pará, papi, dice que vos no tenés que ser
hincha con tus hijos, ¿viste? Cuando me sale la palabra ahora, ¿viste? Que no tenés que ser así contencioso con los hijos porque provoca tropiezo en la fe nuestra. No tenés que ser así, eso es lo que dice la palabra. Ah, no, está bien. Amén. Entonces yo tengo que tratar de mejorar mi carácter, que es netamente carnal, porque nosotros tenemos naturalmente el pecado en nosotros, y bueno, tengo que aprender a guiarme en el espíritu, siendo más amoroso, siendo más humilde, siendo más paciente, siendo más manso y valorando lo que ella vale para Dios. ¿Qué es lo que vale? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Y no andar lisonjeando, ¿viste? Y engañando a los corazones de los ingenuos. Ah, Gino, vos, tremendo, Gino. Conseguiste el laburo en esa, mirá, ¿viste? No como aquel que vive, ¿entendés? Y ya te alabo a vos, pero te separo de aquel. Y uno es adulado y a veces, por esa adulación, eso es lo que hace el lisonjero, ¿viste? Por esa adulación, ¿viste? Uno queda contento conmigo, Gino, pero engañosamente yo parto, lo divido de aquel que es el cuerpo de Cristo. Porque él tiene un corazón ingenuo, tal vez. Corazón sano, ingenuo. ¿Viste? Y no se da cuenta, porque eso es lo que... Bueno, de esto nos advierte el Señor. Nosotros tenemos que ser despiertos en estas cosas. Velad, nos dice la palabra, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y de esta manera lo hace, ¿viste? No se para, porque sabe que el poder de Dios está en la comunión en el Señor del cuerpo de Cristo, porque ahí fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, y ese espíritu está activo, ese espíritu tiene todo el poder de Dios, y no hay mayor poder que el poder de Dios. Así que bueno, aprendimos un poquito algo nuevamente de la palabra. Vamos a orar. Padre, nuevamente te agradecemos por tu voluntad en el Señor, y a vos, Señor Jesucristo, por guiarnos a ella todos los días de nuestra vida, por darnos entendimiento en ese espíritu que derramaste en nosotros de parte de Dios nuestro Padre, y bueno, por abrir los ojos de nuestro entendimiento a las Escrituras que hablan acerca tuyo, para que podamos funcionar y trabajar en tu obra todos los días de nuestra vida, a medida que perseveramos en esta doctrina que nos dejaste disponible, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En tu nombre, Señor Jesucristo, agradecemos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.